Cuando me preguntan cuál es el secreto, mi respuesta es casi siempre la misma: constancia. Y capaz te preguntás el secreto de qué, Efi. Bueno, para todo básicamente, para sostener un trabajo, para crecer en tu carrera, para fundar un negocio, para sostener una vida familiar sana, la respuesta casi siempre es la constancia. Pero no cualquier constancia, constancia de esa que nos acerca en vez de alejarnos. Y parece súper bobo y obvio que vamos a querer acercarnos a nuestros objetivos, ¿no? Pero en el camino, el miedo al costo hundido y demás historias grises que nos contamos hacen que muchas veces nos pongamos constancia en cosas que no nos ayudan. Es decir, nos volvemos constantes en cosas que nos están alejando o que nos están dañando. Y si yo te digo que soy constante con mi trabajo, capaz a primera vista pareciera que obviamente es algo bueno. Pero ¿qué pasa? Si esa constancia se transforma en obsesión, por ejemplo, en pasar demasiado tiempo haciendo cosas que tienen bajo impacto, entonces no es una constancia sana. Pero ¿qué pasa si te digo que para ser exitosa en mi trabajo, mi constancia sana, la que más me ayuda, es preservar mi salud mental? Es guardar esos espacios en los que hago cosas que dan balance a mi vida, que me traen una infusión de energía, que después me permiten sostener el trabajo de manera más eficiente. Tal vez no se ve tan a simple vista la relación constancia-éxito en ese caso, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que descansar es perder el tiempo o que todo lo que hacemos debe de tener un fin, debe productizarse y debe venderse? Muchas de las cosas que vamos a sostener toda la vida van a requerir constancia. Nadie va a confiar en un chef Michelin, por ejemplo, que a veces se presenta en el restaurante y a veces no. O sea, no. La constancia es la base de todo. La clave y lo más importante para mí es encontrar esos puntos en los cuales la constancia nos acerca a nuestros objetivos y son esas actividades en las que sabemos que si dedicamos nuestro tiempo, los resultados van a ser exponenciales. Con esto no estoy queriendo decir que si querés que te vaya bien en tu carrera profesional, te dediques solamente a ser constante con tu meditación diaria y que el resto Dios proveerá, porque no, claramente, si queremos obtener resultados en cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos que trabajar por ello. Pero es el balance entre los hábitos que complementan a las tareas obligatorias, por así llamarlas, las que van a hacer que puedas sostener esas acciones en el largo plazo, sin quemarte y obviamente con los mejores resultados. Porque eso es lo que queremos, el largo plazo. No queremos hoy hacer algo que nos trae constancia de la no sana y terminar quemadas en menos de un mes. Yo antes pensaba que tener éxito en mi carrera y en mi vida en general tenía que verse como esto de ser constante trabajando de sol a sol y siempre bien sufrida. Antes pensaba que la constancia era sentarme todos los días, cumplir, producir, matarme básicamente, haciendo y haciendo y haciendo. Hoy también considero que es constancia proteger ciertas cosas, proteger mi energía, proteger mi salud, proteger mi creatividad, proteger las personas con las que me junto y las personas con las que no me junto. Ser constante es dormir bien, ser constante es ver que gente me eleva y no ver a gente que no me eleve o gente que me hace mal. Ser constante es para mí leer, ser constante es tener una vida que no dependa exclusivamente de que mi trabajo vaya bien. Hay algo que me parece bastante peligroso y que lo he visto en muchos amigos en su momento y son esos perfiles en los que la única fuente de dopamina es que les vaya bien profesionalmente, es estar ocupados con un trabajo profesional, a veces ni siquiera que les vaya bien, es estar haciendo y haciendo y haciendo. No sé si alguna vez escuchaste hablar del escritor Brandon Sanderson, pero si no, te cuento un poco sobre él porque es una persona que a mí me fascina. Brandon es un escritor extremadamente prolífero, ha sacado ya más de 40 libros publicados, es súper joven, sus libros son exitazos de la ciencia ficción. Pero traigo a Sanderson no para contarte su historia entera, sino por un dato en especial. Y es que Brandon escribe en dos tandas de horario al día. Primero una tanda de 13 horas a 17 horas y después tiene otra tanda a las 22 horas hasta las 2 de la mañana. ¿Por qué hace esto? Bueno, primero para poder pasar tiempo de calidad con su familia de 17 a 22, que es cuando no está escribiendo, porque esto es lo que le funciona a él. Esta es la receta que hace que Brandon haya podido publicar los éxitos que ha publicado y pueda seguir haciéndolo en el tiempo. Brandon es consistente, siempre se sienta a escribir,
haya o no haya inspiración, y lo hace de una manera en la que es sostenible en el tiempo para él. Es decir, es consistente también en el formato. Podría estar años hablando de Sanderson y de sus mundos que creó, que el universo de él se llama el Cosmere. Bueno, a mí me encanta. Es un universo en el que va relacionando distintas sagas, pero bueno, hoy la charla va de otra cosa, así que no me voy a quedar con Sanderson. Pero quiero que veas cómo crear estos espacios que nutren nuestra vida y hacen que nuestras obligaciones, por así decirlo, sean sostenibles, es la clave de perdurar en el tiempo y de poder hacerlo de una manera sana. Y en esta vorágine de unir tópicos que pareciera que no tienen ningún sentido de nada, pero bear with me, quiero cerrar esta especie de introducción con otro concepto que se relaciona muy bien con todo esto y con lo que se viene en toda esta charla del bien, que es que los momentos de ocio son esos momentos en los que ponemos a nuestro cerebro más en modo niña, que no tiene que estar siendo productiva, y son esos momentos en los que podemos desconectar y en donde justamente y también paradójicamente suelen venir las ideas más creativas, las resoluciones a problemas y demás. El mismo Albert Einstein llamaba a esto alejarse del foco del problema y decía que las mejores ideas surgen en la ducha o durante esos momentos de descanso, porque el cerebro se relaja y activa la red neuronal por defecto. ¿Por qué funciona la ducha para pensar? Primero, por la relajación mental. Al ducharnos nos sentimos seguras y bajan los niveles de estrés. Esto pone al cerebro en modo no alerta. Después, por esto del alejamiento del foco, que es que dejamos de obsesionarnos con el problema de una forma rígida. Y por último, por la libertad creativa. El cerebro subconsciente sigue trabajando ahí en segundo plano y conecta los datos libres. El cerebro necesita momentos de desconexión porque la creatividad no nace del esfuerzo bruto. Vos, si te sentás y decís, quiero ser creativa, quiero ser creativa, no funciona así, sino que nace de la flexibilidad mental. Cuando dejas de enfocarte tan intensamente en un problema, tu cerebro cambia el modo de trabajo y activa redes neuronales profundas que son las que empiezan a unir esas ideas sueltas. Yo cuando estaba en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, tenía que tener siempre un altísimo rendimiento para ser capaz de llevar las materias al día y ser capaz de mantener la cantidad de problemas diferentes que había que resolver para poder avanzar. Y sin conocer todas estas teorías del alejamiento del foco, sí me había dado cuenta de que cuando me iba a duchar era cuando los problemas a los que había estado dándole vuelta por horas y que eran problemas muy difíciles, problemas de física 4 tal vez, problemas de mate C, bueno, tremendo, problemas de el electrón está o no está y en realidad la respuesta es que está y no está, bueno, ese tipo de problemas, cuando me metía en la ducha, esos problemas se solucionaban. De golpe se me ocurría relacionar X teorema con Y función y Z y así aparecían las soluciones. Aunque yo no estuviera pensando activamente en eso, en su momento me parecía magia. Hoy entiendo que es neurociencia, lo cual me deja un poco más tranquila también, para qué mentirte. Con todo esto sobre la mesa, lo que quiero decir es que para mí la receta del éxito se compone de la constancia y del balance con los momentos 100% ociosos, de la constancia en buscar los métodos que nos funcionan a nosotras, así como la desconexión del cerebro sin ningún otro objetivo que no sea descansar, alimentar nuestra creatividad o simplemente existir. Y cuando digo ocio me refiero a ocio, de verdad. No me refiero a leer un libro, pero mientras tanto ir tomando notas para mi próximo episodio del podcast. No. Eso está muy bien y es research, pero no es ocio, eso es trabajo, aunque no se asemeje al trabajo de nuestros abuelos en las fábricas o en las industrias. Si vos estás leyendo un libro que a su vez estás tomando nota o estás haciendo conexiones a propósito en el momento para buscar relaciones con lo que estás trabajando, eso no es ocio, eso es trabajo. Y ahora en esta magia, que son las conexiones, te hago la conexión con el título del episodio, porque si me seguís hace rato ya sabes que soy una lectora casi que compulsiva, diría. Y para mí muchos de mis momentos de desconexión pasan por los libros. Tampoco quiero decir que no es que no lea libros que me sirvan en lo profesional, eso también lo hago, por supuesto que sí, pero hoy quiero enfocarme en la parte de ocio, en esos momentos de desconexión pura, en los que estás vos sola, esas páginas, o vos y ese Kindle, acá lo tengo, o vos y tu audiolibro, sin estar haciendo más nada que no sea leer y disfrutar, sin estar con el celular al alcance de la mano o pensando en la lista de las compras. Hablo de ese momento y espacio en el que dejamos a nuestra niña interior que salga y tenga permiso de perder el tiempo con muchísimas comillas. Y yo en mi caso puedo perder el tiempo de esta manera por horas al día
Y hubo muchísimos años de mi vida en los que me limité, en los que quise ponerme reglas, en los que quise meterme en una jaula de no leer más de X hora al día o a la semana. Me acuerdo de estar leyendo capaz, no sé, 2 horas y pensar que no podía seguir leyendo, que tenía que hacer algo útil de mi vida, aunque ya hubiese hecho 8 o 10 horas de cosas productivas, aunque no tuviese cosas pendientes. Había terminado todo lo que tenía que hacer y aún así sentía que no tenía derecho a leer 4 horas porque 4 horas era demasiado. ¿Demasiado para qué? Hemos aprendido a jerarquizar hasta los momentos de ocio según qué tan productivo parece. Leer un libro, si es de negocios, está bien. Escuchar un podcast educativo está bien. Hacer ejercicio está bien. Ahora, leer 400 páginas de Draco Malfoy enamorado de Hermione, no, qué desperdicio de oxígeno. Pero ¿por qué todo lo que hacemos tiene que justificar su existencia produciendo algo? Porque en la sociedad actual esto es perder el tiempo, sobre todo si lees romantasy o libros de ciencia ficción o thrillers. No estás haciendo nada útil. Bueno, mi querida amiga, quiero decirte que en esos momentos estás alejando el foco de todos los problemas de tu vida. Y aunque para vos tal vez no sea la lectura, tal vez sea caminar, o sea pintar con acuarelas, o sea bordar perritos en almohadones, lo que sea, lo importante es poner el cerebro en pausa. Yo cuando leo es como si agarrara mi cerebro y lo pusiera en un balde de un líquido así como medio púrpura lleno de inspiración. Y antes de que piense que me fumé algo, te cuento que soy súper sana y no me drogo, quería aclararlo. Pero para mí, hacer esas pausas creativas es realmente como meter mi cerebro en remojo. Se renueva con una energía diferente, se limpia si tenía, no sé, un mood de mierda, se llena de ideas cuando todo parecía un páramo seco y desolado. Y en especial hay un género del que no se habla mucho y que es mi bálsamo de desconexión. Yo hace ya varios años que leo un par de libros a la vez y esto no quiero decirlo para ponerte presión de que esto significa que sea mejor que leer un solo libro a la vez. No, durante décadas yo leí un solo libro a la vez y eso a mí me hacía feliz y eso es lo importante. Hoy en día, con mi vida expandida en tantas direcciones y siendo una EFI que no restringe tanto a su yo lectora, leo más libros a la vez. Básicamente porque no todos me llenan de la misma manera, no todos tienen el mismo objetivo en mi vida. Hay unos tipos de libros que dije género, pero no sé si la palabra es género, sino más bien formato, que son los que me ayudan a desconectar mi cabeza al 100%, que son los fanfictions. Y entre los fanfictions, los de Harry Potter, por supuesto, y vamos a adentrarnos juntas en el mundo maravilloso de los fanfictions, porque capaz te abro una puerta que ni conocías y que te puede traer mucha felicidad. Pero antes necesito hablar de Harry Potter. Cuando tengo que hablar sobre mi amor por la lectura, siempre pienso que sería súper poético que Harry Potter, ese libro que tanto me impactó, que fue mi acompañante, que fue mi inspiración, que fue mi salvavidas, haya sido el primer libro que leí. Pero no fue así, la vida no es tan romántica, es más, ni siquiera los leí en orden, pero ya vamos a llegar a esa parte. El otro día escuchando el podcast de mi amiga Lee Almendra, la invitada del episodio 28, ella cuenta en uno de sus últimos episodios publicados, en el que habla sobre Harry Potter y el Human Design, que Harry para ella fue súper especial en un momento en el que ya no tenía amigos, sufría bullying y no tenía demasiados recursos. Y que Harry fue el primer libro que fue suyo, que fue dueña de ese libro, que no era de una biblioteca o que no era prestado. En mi caso no fue así. A diferencia de la historia de mi amiga, yo sí vengo de una familia lectora, al menos 3/4 de mi familia nuclear es súper lectora. Entonces para mí crecer rodeadas de libros siempre fue algo natural, siempre se esperó que yo leyese, siempre fue algo dado por hecho, digamos. Y aunque los recursos tampoco sobraban y la biblioteca del barrio o la biblioteca del puerto en realidad era mi fiel aliada, sí tenía mis libros propios. No sé cuál habrá sido mi primer libro porque leo desde muy chiquita, pero sí puedo decir que Harry Potter fue mi primera saga y mi primer amor lector. Y aunque por circunstancias de la vida los haya leído en desorden, Harry fue mi taza de chocolate caliente en invierno, fue mi momento de confort cuando no tenía amigos, fue mi espacio seguro, fue mi conexión con un mundo en el que yo no era tan rara, en el que ser nerd como Hermione no estaba tan mal, en el que las cosas raras y locas y desquiciadas podían tomar forma. Y si bien ese camino fue sinuoso y primero vi la peli 1 en un cine de mala muerte en Mar del Plata, en el que en el medio de la pantalla delante mío había una columna, entonces veía la pantalla dividida a la mitad y aparte el sonido era
pésimo. Y escuché durante toda la película que Harry y Hagrid, ambos se llamaban Harry, porque el sonido era muy malo. Y yo pensando, esta es la escritora de la que todo el mundo habla. Este es el gran fenómeno, esta mujer que no puede elegir entre dos nombres diferentes para dos personajes que claramente son principales. Bueno, en fin, nunca vayan a ver una película a los cines del Casino de Mar del Plata. La cuestión es que yo vi esa peli y dije, Harry Potter no es para mí. O sea, una autora que no puede elegir dos nombres diferentes, pone Harry y Pepe, pero no Harry y Harry. Bueno, no, era Harry y Hagrid, pero el cine tenía un sonido paupérrimo. Así que yo pensando, esto no es para mí, ya está, lo suelto, voy en contra de la corriente, no pasa nada, no me tiene por qué gustar Harry Potter. Hasta que mi madre, alabada sea, una vez me llevó a ver la peli 2, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, y ella siempre nos preparaba muchas salidas al cine en las vacaciones de invierno y gracias a Dios me llevó a ver esta peli 2 a un cine de más calidad, mucha más calidad, al Shopping Los Gallegos, y ahí dije, ok, esto tiene más sentido. Esto, sumado a que la hermana de mi mejor amiga estaba leyendo Harry Potter como lectura obligatoria al cole, fueron dos cosas que me llevaron a comprar los 4 primeros libros en los vendedores de libros truchos de la playa. Creo recordar que leí el 3, después el 4 y después volví al 1 y el 2, pero la verdad es que me falla la memoria, así que no tomé mi palabra. El meollo del asunto, siempre quise decir eso, perdonen, aunque no sé muy bien qué significa la palabra meollo. La cuestión del asunto, imagino que es que yo caí perdida y profundamente enamorada de Harry Potter. Y no de Harry en sí, sino de el mundo. ¿Qué hubiese sido de mi vida sin Harry? Me atrevería a decir que le debo tanto que yo hoy no estaría acá. Yo viví una depresión clínica hace unos años. Era en estos libros en donde me refugié hasta que el sistema de salud y sus 1000 vueltas me permitieron conseguir ayuda. Fue Harry Potter el ancla que funcionó de herramienta de salud mental, como para alguien puede ser la meditación o el journaling. Me daba ese ritual de dedicarme tiempo a mí, me dejaba cerrar la puerta de mi vida, abrir la puerta de Hogwarts y olvidarme por unas horas de mis problemas. Ese mundo era mi gente, esa misma gente que me había salvado de adolescente, era cotidiano. Hermione, Harry, Ron son mis amigos, eran conocidos, eran comfort people para mí. Era volver a tener un sentido de pertenencia en un mundo que se me estaba derrumbando, porque cuando yo tuve esta depresión clínica en Alemania, mis amigos no supieron estar ahí, aunque yo siempre intenté ser honesta en cómo me sentía, pero a la vez no traer todo el pesimismo sobre la mesa. La mayoría de mis amigos no supieron manejarlo como yo hubiese deseado en ese momento, o como hubiese necesitado, mejor dicho, y el sistema de salud tampoco estaba acompañando. La gente que te quiere suele estar cerca cuando algo sale mal o estás mal, pero solo por un ratito, porque más rato los enfrenta a ellos a sus propios miedos. ¿Qué pasaría si me pasa lo mismo? Y porque cuando esta incomodidad se extiende, no es algo que todos puedan sostener, aunque vos estés activamente haciendo 1000 cosas para mostrarte en tu mejor versión con esa gente, ya no sos esa persona que era súper feliz y traía y aportaba tanta luz. Fue realmente un trayecto muy largo y volví a mi bálsamo, a Harry Potter. Y en ese momento no tenía a mano mis libros, porque mis libros estaban en Argentina y se los regalé a mi hermano. En realidad, lo que hice fue comprarlos en inglés por eBay y empezar a dibujar un dibujo por capítulo a mano. Estas dos cosas fueron mi terapia cuando la terapia no estaba siendo tan fácil de acceder. No puedo decir que hubiese sido de mi vida sin esta saga, pero sé que hubiese sido más triste, más oscura, más vacía. Y con todo este contexto te imaginarás que Harry Potter significa demasiado para mí, como para muchísimos millennials que crecieron a la par del Golden Trio. Para muchos de nosotros fue la salvación, literal, en una época en la que la información no estaba ahí accesible para todos. En una época en la que hacer amigos al otro lado del mundo a través de una computadora, si te sentías sola, no era posible. Y quiero remarcar lo de la generación millennial, porque hay un dato clave. Nosotros crecimos esperando, no crecimos con un Harry ya terminado. Entonces tuvimos años teorizando, esperando libros, no teníamos TikTok que nos diera las 400 teorías en un minuto. Teníamos un universo con cosas sin cerrar, que más adelante dieron pie a que estos mismos millennials nos hiciéramos tremendamente fans del tipo de lectura que vamos a ver hoy. Porque todo esto fue lo que me llevó a conocer el género que más me desconecta en la vida, que son los fanfictions y específicamente los fanfictions de Harry Potter.
Y si vamos más específicamente aún, son los dramiones, que son mi subcategoría dentro de los fanfic, que se llevan toda mi atención. Y ahora voy a explicar todos estos términos porque sé que parece chino y quiero que durante este episodio mantengas una actitud de curiosidad, que aunque no sepas qué se viene ni qué te voy a estar compartiendo, ni si esto te va a servir para algo, lo tomes como algo nuevo, como algo que expande tu visión de lo que existe. Y que sepas que de alguna manera esto va a estar creando conexiones en tu cerebro que hoy tal vez no te imaginas. Y capaz vos no salgas de este episodio pensando, ay, quiero leerme un fanfic Dramione. No. Pero ¿quién te dice que no te inspira a vos a escribir algo, a retomar el journaling, a cocinar una receta de tu abuela pero hecha diferente? Porque eso es lo que vos capaz necesitas para estar en un estado de desconexión, el mismo estado de desconexión que a mí me traen los libros. Y ahora con esa actitud de apertura vamos a entender un poco la historia del fanfic world, de dónde surge esto, por qué me parece tan interesante que incluso me tomé el tiempo de armar un episodio sobre esto y por qué logra que yo me haya leído más de 100 libros que en esencia tienen las mismas raíces cuando yo no soy de releer nunca ningún libro. El fanfic hoy en día se asocia por completo a internet, pero la realidad es que viene de muchísimo antes. Si queremos definir qué es un fanfic, es básicamente el acto de tomar los personajes y los mundos creados por otro autor y reescribirlos, básicamente copiar el mundo, copiar los personajes y reescribirlo. Pero si bien esto es algo que se puso mucho más de moda con internet, con los blogs y con todo, esto tiene tantos años como la literatura misma. Hay fanfics de las obras clásicas en las que los autores tomaron, por ejemplo, la Ilíada de Homero y escribieron un fanfic como, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, ¿no? El Quijote también tuvo fanfic de secuelas no autorizadas. Bueno, incluso Sherlock Holmes, cuando Conan Doyle mata a Sherlock en 1800 algo, 1890 creo, los fans entraron en crisis y empezaron a publicar historias en donde el detective había sobrevivido y resolvía nuevos casos. ¿Qué pasa? En la modernidad, con Star Trek, surgieron los fanfic como los conocemos hoy en día, como una comunidad organizada de fans que están escribiendo para otros fans sin fines de lucro, porque como al final estás tomando el mundo y los personajes de otro autor, no podés lucrar con esto. Las creadoras de fanfic de Star Trek fueron principalmente mujeres y se llamaban a ellas mismas las Trekkies y fueron las que revolucionaron este formato. En ese momento las historias se escribían en máquina de escribir, se fotocopiaban y se distribuían a mano, porque estamos hablando de la época de los años 60-70, y los fanfic empiezan a plantear la figura de alguien llamado prosumidor, que viene de consumidor sumado a productor, prosumidor. El fan que ya no solo está recibiendo una historia, sino que se adueña de ella para explorar escenarios alternativos. En general, el fanfic suele profundizar en relaciones de personajes que no se desarrollaron de esa manera en el original. Estas relaciones, llamadas ships de relationships, pueden incluso ser entre personajes del mismo sexo, aunque en el original no fuesen homosexuales. Esto se llama slash, que es un fanfic que se centra en relaciones románticas homosexuales, que tal vez en el canon, es decir, en la historia original, eran solamente amigos o rivales o compañeros. El término slash viene literalmente de la barrita inclinada, que en inglés es slash, porque en los 70, en las impresiones de fanfic de Star Trek, se empezaron a usar las slash para indicar una historia con un lado romántico entre dos personajes. Se ponía el guioncito si era amistad o aventuras, por ejemplo, no sé, Harry y Ron, el guioncito en el medio, y si ponían la barra era que había una relación o una ship entre estos personajes. Ahora en AO3, que es la plataforma web por excelencia en la que una va a buscar fanfictions cuando quiere leer, ya se puede ver que se dejó de usar un poco el slash, aunque se sigue usando, pero más que nada se usa el M/M para male-male, o sea, relación entre dos hombres, y F/F para dos mujeres. Lo que tienen los fanfics es que están muy bien tagueados o tienen como muy buenas etiquetas. Entonces uno puede saber si son fanfictions de final feliz, si son fanfictions de relación heterosexual, homosexual, etc., ¿no? Si nos venimos más cerca en el tiempo, hay un fanfic que tenés que haber escuchado o visto la película, aunque tal vez no sepas que era un fanfic, que fue el fanfic más famoso de los últimos años. Fue el fanfic llamado Master of the Universe de E.L. James. Originalmente fue un fanfic publicado en internet de la saga Crepúsculo, en donde Bella era una estudiante sumisa y Edward no era un vampiro, era un millonario dominante. Este fic fue furor
y levantó millones de lecturas. Y entonces la autora decidió cambiar los nombres a los personajes, cambiarle el título y así nació 50 sombras de Grey, una de las sagas editoriales y cinematográficas más vendidas de la historia. Otro rey absoluto en internet de los fanfics es Manacled. Para mí es un fanfic fuertísimo y no recomiendo a nadie que arranque por ahí, pero mencionarlo porque es real el rey de los dramiones de Harry Potter. Y ya que llegamos acá, ¿qué significa dramione? Porque, bueno, todavía no lo dijimos. En el fic se suele abreviar mucho los personajes combinados. Es decir, dramione significa que la pareja principal es Draco y Hermione, dramione. Drarry, por ejemplo, es que Draco y Harry tienen una relación romántica y así. Bueno, Manacle es un dramione hecho y derecho, pero encima es un crossover y doble fanfic, porque toma el universo de Harry Potter, usa los personajes de J.K. Rowling con una dinámica dramione en un futuro en el que Voldemort ganó la guerra, pero usando la estructura social del cuento de la criada. Es decir, Hermione es capturada y obligada a convertirse en la criada fértil para engendrar hijos para la élite de mortífagos que no son fértiles. En específico, ella es seleccionada para la familia de Draco Malfoy y Astoria Gringotts. Manacle fue furor por muchísimas razones, pero la principal es que no hay chance de pensar cuando lo estás leyendo que la autora no es una autora de renombre. No hay chances de pensar que eso es amateur. Estás leyendo literal una extensión de Harry Potter. Esto pasa mucho en el mundo fanfic porque las fans que escriben fanfic a los que les va muy bien, como fue el caso de Manacle, con docenas de millones de visitas que tuvo por su brutal calidad literaria, en serio, tiene a otras fans que les actúan de lo que se llama beta, que son gente que les corrige las inconsistencias o los errores gramaticales. Manacle tuvo tanto éxito que el año pasado la autora Sen Lin Yu publicó el libro bajo otro nombre, obviamente, y con otros personajes, y actualmente es un libro que se puede comprar y se llama Alchemize. Voy a dejar todos los links en la descripción. Es fuerte porque, como ya les digo, el cuento de la criada, pero es una lectura que después de haberte comido varios fanfics más fáciles o más livianos, puede ser un gran acierto para entrar en profundidad y la autora merece cada uno de los euros que le entren por esta obra tan espectacular. Yo la tengo para comprármela, me he comprado otros libros que han salido basados en fanfiction de Harry Potter. Esta, como fue tan dura, no la he comprado todavía, pero es un libro espectacular. Cuando me puse a pensar cómo darle sentido a este episodio que me moría por grabar, se me vino a la cabeza cuál fue el primer fanfic que leí en mi vida. Y fue uno que se llama Isolation, de Bex Chan, otra también autora muy conocida en el mundo de los fanfic. También fue un dramione. Y la trama es sobre Hermione que se queda en Hogwarts mientras Ron y Harry se van a buscar los Horcrux y Draco queda escondido en Hogwarts bajo la protección de ella. Y ella es de las pocas personas que sabe que él está vivo. Para mí fue como entrar en un agujero negro del que nunca pude salir. Fue descubrir algo que yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Por qué está tan bien escrito? ¿Por qué parece que realmente estás leyendo algo escrito por J.K. Rowling, pero con otro enfoque? ¿Por qué? Bueno, esos son los fanfiction. ¿Por qué funcionan los fanfic? En mi caso particular, las causas por las que creo que los fanfics funcionan tan bien y tienen tanto éxito son esas mismas causas por las que a mí esta lectura me hace desconectar, me hace no tener la necesidad de estar pensando que tengo que ser más productiva o que debería estar haciendo algo. Y la primera causa es que los fanfics usan el universo de Harry Potter. A mí en particular me devuelven a esa época en la que leer me daba ilusión como ningún otro libro ha logrado darme. Y no solo eso, sino que es una maduración a un público que fue creciendo mientras leía los libros de Harry Potter. Esos libros que eran más infantiles y que ahora necesita unas narrativas que sean más complejas psicológicamente hablando. Tal vez más oscuras o tal vez más adultas. Después creo que esto está ligado a esta razón número 1, pero merece un punto aparte, y es que al vivir en un universo del que ya consumimos 7 libros, 8 películas, miles de tweets, conspiraciones, podcasts, demás, ya conocemos demasiado bien el universo. Entonces los fanfics no tienen que hacer ese trabajo de explicarte por qué Hermione actúa como actúa o por qué Ron es un idiota. Ya lo sabemos, ya lo vivimos. Y un fanfic solo es bueno y tiene éxito cuando es capaz de escribir una trama
que agarra ese canon en donde se quedó con las complejidades psicológicas de cada personaje y se extiende desde ahí. Es decir, un fanfic en el que Hermione es medio idiota, aunque sería totalmente válido porque en el fanfic podés hacer lo que quieras, canon o no canon, no va a tener nada de éxito, te lo firmo, o sea, no. Esto de conocer a los personajes hace que leer el fanfic requiera mucha menos concentración y mucho menos cerebro de parte de una lectora que está buscando disfrutar una lectura. Y aparte, al tener tanto reconocimiento por el mundo del fandom, ya sabes que cuando agarres X libro no te puede defraudar. También tiene, como digo, muchísimas etiquetas, entonces ya sabes lo que te vas a encontrar. Y por eso es que son tan increíbles los fanfics. Y por eso es que para mí este género me funciona muy bien para la desconexión. Ya sé lo que me voy a encontrar, primero por la calidad de la escritora avalada por millones o miles de visitas, y aparte porque conozco el mundo y conozco a los personajes. Hay una tercera razón por la que los fanfics, y en especial los dramiones, funcionan tan bien, y es que los romantasy, las fantasías románticas, de enemies to lovers, nunca, pero nunca fallan. O sea, en los dramiones tenemos un Draco en un papel principal con esa redención que tanto le faltó a Harry Potter, a J.K. Rowling, hubiese sido tanto más profundo que redimieran a Draco en los canons y dio tanta bronca al fandom que los fans necesitaban traerlo a la vida, necesitaban crear esto. Y no es casualidad que de los millones de fanfic de Harry que existen sigan usando este arquetipo de enemigos a amantes. Es la tendencia también del mercado actual en otro tipo de lecturas que se combina un romance moderno con profundidad en el que él representa, por ejemplo, a alguien con privilegio, con los prejuicios de sangre, oscuridad, etcétera, y ella representa la resiliencia, el origen más humilde y también esa mente tan brillante que sabemos que tiene Hermione, ¿no? Por eso es que de los millones de fanfic que hay de Harry Potter, los que se están publicando actualmente son dramiones, porque tienen esta combinación de enemigos amantes que funciona tan bien, aparte de que no hay otro cerebro en toda la saga de Harry Potter que se le pueda asignar como pareja romántica a la gran Hermione Granger, que no sea el de Draco Malfoy. En la saga de Rowling, Draco no era inherentemente malvado, pero fue una arista que no se exploró demasiado, no se explotó lo que se podría haber explotado. ¿Qué pasa? Que todo esto hizo que de los libros publicados que nacieron originalmente como fanfic, la mayoría sean dramiones, o sea, estos que al final terminan cambiándole el nombre y terminan publicando. El año pasado, solamente en 2025, editoriales gigantescas como Penguin lanzaron fanfics publicados de dramiones porque saben el éxito comercial que ya está garantizado porque ya lo leyeron millones de personas que van a tener estos libros. Sin ir más lejos, la semana pasada estuve leyendo uno que tengo acá, que si pueden ver, o sea, ven literal que los personajes son Draco y Hermione. Bueno, si están mirando el video, si no, imagínenselo, o sea, es un Draco y una Hermione que no son ni Draco ni Hermione, ¿no? Y bueno, estuve leyendo la semana pasada uno de mis favoritos, que en el fanfic se llamaba Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love, y ahora este fue publicado en formato de bilogía, es decir, 2 libros, porque el fanfic es muy largo, bajo el nombre de este libro. El número 1 es The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, de Bridget Kinley. Y si no sos muy del fanfic, pero sí te gusta el romantasy, te recomiendo urgentemente que compres este libro. Está en Kindle Edition en Amazon, súper barato. Creo que lo vi menos de €1 cuando estaba preparando este episodio. Ya les conté de Manacle, así que ya saben que este no fue el único fanfic de Dramione que se convirtió en libro publicado. Manacle se adaptó bajo el nombre de Alchemize y se publicó el año pasado, siendo puesto 1 en la lista de bestsellers del New York Times inmediatamente después del debut, porque la autora ya tenía muchísimas fans dentro de las fans. Yo debo confesar de nuevo que no me lo leí porque ya Manacle me dejó emocionalmente rota, así que era demasiado, pero algún día lo leeré. Después hay un tercero que nació de un fanfic que se llamó The Auction, o no sé cómo se pronuncia, pero La Subasta, que es un fanfic súper oscuro también. Es durísimo, pero está increíblemente bien escrito. La autora se llama Julie Soto y se publicó el año pasado bajo el título de Rose in Chains, o Rosa en cadenas o encadenada. Y en este creo que de lo que iba es que en el universo había ganado Voldemort y las mujeres de los perdedores se subastaban en una
auction, en una subasta, y de ahí el título. Y Draco hacía todo lo posible para quedarse a Hermione porque la amaba y no quería que nadie le hiciera daño. No es tan duro como Manacle, pero no llega a ser mi cup of tea. Mi cup of tea es Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal. Mis favoritos son las fantasías con mucho humor, con trama profunda pero feliz, y un mundo en donde principalmente Harry haya sido vencedor, porque no quiero sufrir innecesariamente. No hablé todavía sobre también las traducciones que traen estos fanfics, porque imagínense lo que es este mundo, que los fanfics más renombrados tienen traducciones a varios idiomas, o sea, también hechas por beta escritores o no sé, o traductores. Pero, o sea, para que vean lo que es este engranaje gigante de estos libros, que en sí son libros clandestinos, digamos, que no se pueden vender y no se puede lucrar con ellos. Y hay ciertos fanfics también que terminaron en libros publicados que no fueron específicamente dramiones, como Cazadores de Sombra, que seguramente lo han escuchado, de Cassandra Clare, que fue una saga millonaria. Para mí, una pésima historia, pero bueno, mi opinión humilde solamente. Esto fue un fanfic que se publicó originalmente en internet bajo el nombre de The Draco Trilogy, donde si te pones a ver, Jace, el personaje este rubio de Cazador de Sombra, claramente es Draco. Es un antihéroe, ingenioso, sarcástico, arrogante, atormentado, es aristocrático, está obsesionado con su linaje. Después Harry fue transformado en mujer, es Clary Frey, que es el contrapeso de Draco, con este coraje y que es arrojada a ese mundo mágico que ella desconocía, pero del que tiene una importancia que es central, exactamente igual que Harry. Y Ginny Weasley es Isabel, atractiva, feroz, fuerte de carácter. Cassandra fue la que le demostró al mundo editorial, o sea, Cassandra es la que escribió Cazadores de Sombra, le demostró al mundo editorial que el fanfiction era un campo de entrenamiento brutal para escritores y que aseguraba que ibas a crear un éxito con ventas globales casi que sin excepción, porque esta gente ya se había entrenado y ya había recibido todo el apoyo de millones de personas que los estaban leyendo. Y no quiero seguir expandiéndome en explicar por qué este mundo es tan rico de curiosidades y nos puede traer tanta fuente de inspiración tan tremenda y grande, porque creo que esto ya se cae de maduro. Si no conocías todo este mundo de la fanfiction y tal vez te guste demasiado alguna saga, te aconsejo que te metas en alguna plataforma líder, que seguro que se escribe en fanfiction de ese tipo de libros que vos amás. Al día de hoy se sigue escribiendo muchísimo de Harry Potter. El fenómeno Dramione sigue imbatible. El romance entre Draco y Hermione es prácticamente un subgénero literario propio, pero también hay muchas historias ambientadas en los años de los padres de Harry, que cuentan historias de los merodeadores, por ejemplo. Y saliendo del mundo HP, lo que más está tomando relevancia en este momento son los fanfic de anime y manga y muchísimas novelas del romance deportivo, sport romance creo que se llama, sobre todo LGTBIQ. ¿Y cómo saber qué trends hay en este momento? Bueno, la plataforma líder es esta que te mencioné, AO3, y TikTok son los que marcan tendencia siempre. Y este es un buen punto para empezar y para saber cuáles fanfics tienen como mucha relevancia y mucho apoyo. Y para redondear, ¿cómo terminamos hablando de Draco Malfoy y de Hermione Granger? Todo empezó con Einstein, el efecto ducha y los momentos de desconexión y todo esto. Y todo tiene una explicación científica, como ya vimos. Es un efecto que yo voy a llamar el canon cómodo. Cuando yo entro en el universo de Harry Potter, mi cerebro no tiene que hacer el esfuerzo de construir un mundo desde cero. Ya conozco las reglas de magia, la casa de Hogwarts, a los personajes. Es decir, elimino la fatiga mental de procesar un mundo nuevo y mi mente se relaja al instante. Entro en esa sensación de familiaridad y de seguridad que reduce todos mis niveles de estrés, mis niveles de cortisol, baja todas mis barreras y activa mi red neuronal por defecto, o lo que también se llama este modo difuso. Y que es el estado ideal para que las ideas del día a día se empiecen como a conectar solas en un segundo plano. Y mientras escribía esto me puse a pensar en que todas tenemos algún canon cómodo, alguien que cocina siempre esas recetas de su abuela, alguien que mira The Office por 7ª vez, alguien que teje, alguien que corre siempre el mismo recorrido para no tener que pensar, alguien que pinta, alguien que arma un Lego, que ve videos de restauración de muebles, que va siempre a la misma cafetería a escribir. Y acá te dejo una pregunta. ¿Cuál es esa actividad en la que tu cerebro dice, acá es donde sé vivir?
Para mi cerebro es el equivalente a un gimnasio creativo, porque no solo es mi comfort read, sino que tiene dinamismo y tiene una ficción que también es transformativa, pero a la vez es seguro y conocido. Los personajes y los fanfic de Dragones son predecibles, toman personajes que ya conozco, sí. Eso me ayuda a desconectar, pero también los colocan en situaciones totalmente nuevas, dinámicas de enemies to lovers, espionajes en guerras mágicas o distopías oscuras. Y esto hace que, si bien estoy en modo bajo estrés, tampoco es que no estoy pensando. Estoy viendo nuevas posibilidades. Al ver cómo se le da la vuelta al canon original, mi propio cerebro se entrena para romper esas estructuras tan rígidas de pensamiento que tenemos y que pensamos que solo hay una salida y solo hay una solución. Y creo que lo que más quiero destacar es que yo encuentro en esta actividad lo que se llama el estado de flow, el estado que se le suele llamar de fricción óptima. El estado de flow pasa cuando una tarea no es tan fácil como para aburrirte, pero tampoco es tan difícil como para frustrarte. Los buenos fanfic, especialmente las novelas largas de Dragones, bien escritas, ofrecen justamente esta dosis perfecta de dopamina. Hay tensión emocional constante, el tira y afloje de los personajes, hay un ritmo rápido que te atrapa, un capítulo que te lleva al siguiente y a la vez esa seguridad, ese confort de saber que estás leyendo algo que te va a hacer bien. Y ya que menciono dopamina, no podemos dejarla de lado porque si queremos poder sostener procesos difíciles a largo plazo, nuestros hábitos complementarios tienen que hacernos feliz y para mí es este espacio en el que me dejo absorber por un fanfic que es sobre dos personajes sobre los que ya leí más de 100 libros sin aburrirme. Es ese lugar en el que puedo liberar grandes cantidades de dopamina en mi sistema de forma muy predecible. Yo sé que si necesito sentirme mejor, motivada, curiosa, con ideas nuevas, solo me tengo que leer un buen Dramione. Y acá un pequeño paréntesis, porque yo no te releo libros, como dije, casi que me costó hasta releer Harry Potter esta sola vez y lo hice porque, como te conté, estaba pasando por una situación muy difícil y también los leí en inglés, entonces era un poco distinto. Pero ¿cómo puede ser que te pueda leer 100 versiones de Dramione y no poder releerte un libro que amo? Bueno, para mí, por lo que ya te dije, tiene el mix perfecto de familiaridad con novedad. No quiero leer exactamente lo mismo, pero sí me sirve tener una base conocida con una variable que sea diferente. Quiero ver capaz otras posibilidades. ¿Qué pasaba si Voldemort ganaba? ¿Qué pasa si Draco y Hermione trabajan juntos en el ministerio? ¿Qué pasa si Draco es healer? ¿Qué pasa si Hermione tiene que protegerlo? ¿Qué pasa si jamás hubo guerra? ¿Qué pasa si se encuentran 10 años después? ¿Qué pasa si ambos salían en Hogwarts en secreto? La creatividad muchas veces no es inventar algo desde cero. Es agarrar esas piezas conocidas y combinarlas de una manera que antes no existía. Es robar como un artista, como dice el libro que tiene ese mismo nombre. Creo que tenemos demasiado romantizada esta idea de que el creativo es una persona a la que un día se le cae una idea revolucionaria del cielo, como a Newton se le cayó la manzana, ponele que se le cayó la manzana, como si las ideas buenas aparecieran de la nada. Ni J.K. Rowling creó todo desde cero. Obviamente tuvo inspiración, tuvo sus momentos de robar como un artista a Narnia, Señor de los Anillos. Bueno, nada está confirmado, pero las relaciones se pueden ver. La realidad es que casi siempre las ideas creativas aparecen porque tu cerebro tiene referencias ya guardadas de otras personas y por alguna razón conecta dos cosas que antes estaban separadas. Un fanfic es literalmente eso. Nadie está inventando a Draco ni a Hermione. Nadie está inventando a Hogwarts, pero sí están diciendo qué pasa si agarro estas piezas que ya existen y las pongo en una situación diferente que nunca vimos. Quizá a veces el problema es que cuando somos adultas dejamos de jugar con ideas. Queremos que cada idea sirva para algo que sea la correcta, que sea viable, que sea monetizable en lo posible. Y el fanfiction es prácticamente lo contrario. Hay alguien diciendo qué pasa si y siguiendo esa escritura durante capaz 300.000 palabras y que encima no puede monetizar. Y esto también me parece interesante porque muchas veces pensamos, yo sería más creativa si tuviera más tiempo, más presupuesto, un equipo más grande, más libertad. Y no necesariamente, muchas de las soluciones más creativas aparecen cuando precisamente tenés algunas piezas que ya están fijas y tenés que encontrar una combinación que todavía nadie vio. Y si hay gente que todavía sigue sacando éxitos de Dramione después de más de 40.000 fanfiction Dramione publicados, imagínate que no existen las limitaciones para ponernos creativas. Y si miramos el fandom Harry Potter en global, no solo los Dramiones, hay más de 1 millón de fanfic de Harry Potter publicados en los grandes archivos de internet y que siguen vivos. Hay otros que obviamente se han bajado. O sea,
Imagínate, si después de escucharme hablar todo este episodio sobre Dramiones te dio un poco de curiosidad, te voy a dejar algunos de mis favoritos, que son de este estilo que yo llamo más droga creativa, que son estas comedias románticas de altísimo nivel literario con diálogos inteligentes, tensión lenta que se llama slow burn, y un Draco aristocrático, competente, pero ridículamente obsesionado y sarcástico. Nada de mundos oscuros ni de novelas difíciles. Como ya te mencioné durante el episodio, hay un favorito para mí. Mi number one es Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love. Hay pocas que la superan, pero también recomiendo otras, aunque a esta altura ya ni recuerdo de qué van, pero sé que las amé y me dejaron una sensación de felicidad infinita. Una es Remain Nameless de Hey Jude, van a tener todos los links en la descripción. Esta fue increíble. Después está The Disappearances of Draco Malfoy de Speech Breeder. Esta es muy buena también. Después hay otra que es un poco más light que Mortifying Ordeal en trama, pero que es hermosa. Es un bálsamo que se llama Apple Pies and Other Amends. En retrospectiva, que nuestra generación haya terminado escribiendo las partes que Rowling no escribió, me parece casi inevitable, pensando que crecimos con libros que no estaban cerrados, fuimos teorizando los finales, tuvimos la ansiedad de ver que hubo cosas que a nosotras se nos habían ocurrido que para nosotras eran mejor que a Rowling, que terminó de cerrar un final ahí medio, en mi opinión, ambiguo y un poco soso. No me maten, amo a Harry Potter. Pero es totalmente inevitable que los fanfic hayan tenido un éxito tan grande como el que tuvieron, especialmente en el fandom de Harry Potter, y sigan teniéndolo. Espero que este episodio tan fuera de lo normal te haya traído algo de compañía y una chispa de inspiración en algún ámbito de tu vida. Déjame un comentario si te gustó, si tenés algo que decirme, siempre respondo y me ayuda muchísimo. Y si todavía no lo hiciste, dale follow, dale a seguir en donde sea que me estés escuchando, y eso me ayuda a seguir llegando a más mujeres que, como vos, necesitan de la compañía de este podcast. Un abrazo enorme, te quiero mucho, nos vemos el martes que viene.